Hola, ¿qué tal? Dios le bendiga. Estamos en el programa de Misiones en el Mundo, como siempre compartiendo este horario de la obra misionera. Y hoy tenemos un programa muy interesante. Recuerdo que hace 8 años atrás recibimos aquí en nuestros estudios a la misionera Elisa Báez, que en esos momentos estaba regresando desde Mozambique, y donde el Señor la había llevado a hacer la obra. Y bueno, ella realmente nos contó lindas experiencias de todo lo que había vivido por aquel entonces. Fue realmente un placer conocerla y tener esa primera entrevista, esa primera charla con ella. En este día estoy en conexión precisamente con Elisa desde la ciudad de Corrientes. ¿Cómo estás, Elisa? Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarles. Estamos aquí a orillas del río Paraná para poder saludarles a toda la audiencia. ¿Qué tal, Pastor Carlos? ¿Cómo está? Qué gusto. Bueno, qué hermoso lugar, ¿eh? Este río tan maravilloso que une tantas provincias argentinas y también países limítrofes, ¿eh? Por favor, Elisa, contanos y contá a la audiencia que nos está mirando en este momento, ¿cómo fue que Dios te llamó a ser misionera? Fue un poco raro, digamos, porque no tenía mucho la idea de cómo ser misionera, digamos, pero si tengo que pensar, siempre el Señor puso desde chiquita en mi corazón que tenía que servirlo a Él y no en donde me movía normalmente, sino hacer algo más, digamos, no en la comodidad que yo estaba, por así decirlo, sino ir a hacer algo más que Él me pida donde Él diga. Entonces es como que estaba siempre predispuesta a hacer, por ejemplo, algo, por así decirlo, fuera de lo normal o extra. Y empecé entonces a pensar de qué otra manera puedo servir al Señor. Y ahí fue que me empecé a contactar con personas que me guiaron para hacer esto. Ahora, resulta que recibiste de parte de Dios de ir a Mozambique, como dijimos al comienzo de nuestro programa. Contanos cómo fue esa instancia. Así como te contaba, Carlos, bueno, fui a un campamento, mi pastor me mandó un campamento a Córdoba justamente, y fue cuando me encontré con todo un contingente de África, y el Señor usó a esta persona, el que estaba el líder de todo ese contingente de Sudáfrica, y el Señor por medio de profecía hablaba de que el Señor me iba a llevar a esos lugares, y yo sentía de parte de Dios algo muy fuerte. Entonces busqué nuevamente ayuda, busqué y me contacté por medio de una misionera que llegó a nuestra iglesia con los misioneros Gómez, los doctores Gómez. Y entonces vi la posibilidad en Mozambique de poder ir a formar un equipo médico junto con ellos, yo como kinesióloga, ir a servir en esos lugares. Así que bueno, fue Mozambique y era para mí eh, eh, como hacer realidad lo que el Señor venía hablando hace mucho tiempo de que tenía que hacerlo, salir e ir. Todo muy bueno, ¿eh? Realmente de gran bendición. Después de estar misionando un tiempo en ese país, cada tanto volvías a Argentina y difundías el trabajo que estabas realizando. Y por voluntad de Dios conoces a tu esposo, al que hoy es tu esposo, en una iglesia en Salta. ¿Cómo fue que se dieron estas cosas? Bueno, fue así que en este fuego del Señor, en mostrarme cómo era esto de servir al Señor en otros lugares, yo cada vez que podía venir a la Argentina iba entusiasmada a contar a todos lo que podía. Y en mi iglesia acá estaba la hija de un pastor de Salta,
Y entonces ella me dice, bueno, ¿por qué no te vas a Salta y contás allá también lo que el Señor está haciendo en Mozambique? Y bueno, el Señor ya sabe que tenía todo programado. Y así fue que pude ir a contar lo que el Señor estaba haciendo en Mozambique. Y adivinen a quién me encontré ahí dentro de mi iglesia. Sí, era alguien perteneciente, también estaba haciendo lo mismo que yo, perteneciente a todo este grupo que estábamos envueltos en misiones y haciendo lo mismo. Él estaba en la iglesia y el Señor me hizo conocer a quién sería mi esposo el día de hoy. Así que de repente aparece Walter en escena. Ahora, contame, Walter, así entre nosotros, ¿qué sentías mientras escuchabas a Elisa contar los testimonios del lugar donde estaba haciendo la obra? Bueno, ¿qué tal, pastor? Gusto en saludarlo. Bueno, sí, fue algo muy fuerte, muy intenso de parte del Señor. Poder escuchar de primera mano una experiencia en otro país, en otro continente, y realmente siempre fue el Espíritu Santo hablando a nuestros corazones y poniendo esto tan fuerte, esto tan hermoso que es poder servir al Señor en aquellos lugares que quizás no hay gente que pueda llegar hasta ese lugar y pueda compartir del Evangelio. Así que no, para mí siempre fue una mezcla de intensidad, alegría, y eso es lo que me pasaba a mí. Para mí en ese momento prácticamente era inexplicable, y obviamente que hoy sigo sintiendo lo mismo después de 6 años, después de todo lo que el Señor nos permitió hacer. Hoy puedo decir que ese fuego, bueno, sigue prendido. Bueno, gracias, Walter. Realmente damos gracias al Señor por tu vida. Les pido que me esperen unos minutitos. Hacemos un breve intermedio musical y volvemos. La Casa Misionera Rosario te ofrece sus medios de contacto. Vía WhatsApp al 54 341 6429 724 o al correo electrónico al cual podés enviar tu inquietud. garza-ar@yahoo.com. En Facebook nos encontrás como Casa Misionera Rosario y en YouTube en el canal de Carlos Saradnicé. Búscanos en las redes sociales. Ponete en contacto. Te estamos esperando. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no ha creído y
cosas nuevas. Ogden Tower, November Tango Hotel is north of beam, 900,000, currently 7 miles. Estimating Grumman 27. November Tango Hotel, Grumman, contact Medang 6538. Grumman Medang 6538, November Tango Hotel. Estamos con la tribu Ewa en un lugar remoto de Papúa Nueva Guinea. Podemos escuchar el sonar del cuerno que usan para llamar a la gente a reunirse. Este lugar está a 2 días de caminata de la pista aérea más cercana. Es una tierra accidentada y escabrosa. Muchas de estas montañas tienen más de 3.000 metros de altura y están cubiertas de bosques tropicales. Tuve la oportunidad de ir al África y ver la manera en que la aviación llevaba a los plantadores de iglesias selva adentro, trayendo a los enfermos para recibir atención médica. Lo que me emocionó sobre nuevas tribus era que podía ser aviador, contribuyendo al esfuerzo de plantar iglesias y ayudar con las necesidades materiales, pero más aún con las necesidades espirituales, haciendo llegar el evangelio a lugares remotos. El pueblo Ewa no vive en una sola aldea, viven esparcidos por las montañas que están detrás nuestro. Pero aquí estamos en territorio Ewa. ¿Por qué? Porque necesitamos enseñar la Biblia a personas que nunca han escuchado su mensaje. Mi objetivo era participar donde la aviación fuera necesaria para las misiones. Y no hay otra manera de hacer que los misioneros entren y salgan de estos sitios. Aquí en Ewa, si Jonathan y Susan intentaran hacer esto de otro modo, la pista aérea más cercana está a 2 días de caminata. En cambio, son apenas 8 minutos de vuelo en helicóptero. En todo este país hay que movilizarse en avión. Sentimos la urgencia de dar a conocer el evangelio. Es más eficiente cuando se trabaja en equipo. Lo que está pasando aquí es también fruto de los hermanos que nos enviaron. No solo depende de que yo esté aquí, ni de los plantadores de iglesias que comparten el evangelio. Se necesita todo un equipo y es emocionante verlo en acción. Continuamos en el programa de Misiones en el Mundo. Estamos desde la ciudad de Corrientes con este hermoso matrimonio de Elisa y Walter. Una linda charla que nos lleva a conocer los comienzos de sus trabajos juntos, ya como matrimonio, porque Dios los unió en matrimonio para llevar el Evangelio del Reino a estos lugares tan remotos, ¿no es cierto? A partir de ese momento algo nos unía y entendimos rápidamente que el Señor nos quería juntos. Fue también, siempre fue el Señor poniendo este sentir, y nos casamos y rápidamente recibimos una invitación a un viaje de una experiencia a corto plazo que fue de parte de Conexión Oriental, y con ellos viajamos por primera vez a Medio Oriente, sin muchos planes, sin mucha idea, una cultura totalmente distinta. Lo único que podemos decir que cuando pusimos un pie en aquella tierra, el Señor nos dio la convicción total de que ese era el lugar al que debíamos volver y en el que nos debíamos quedar y hacer lo que Él nos mandó a hacer. Así que fue
fue algo muy Fue espontáneo. realmente Sí. confirmar que era el lugar que teníamos que ir. Teníamos, bueno, de parte de Dios también, porque empezamos a orar por el lugar antes, un poquito antes, y el Señor nos indagaba a decir, ¿por qué solo orar? Hay que hacer algo más. Y vino la invitación. Exacto. Y tuvimos que ir. Y bueno, es algo especial, algo, la verdad que hoy estamos nosotros maravillados con todo lo que el Señor hizo en aquel lugar. Seguimos en contacto con ese lugar, con la obra que está creciendo, con aquellos que nosotros pudimos compartir, que están muy firmes en Gracias su fe. al Señor. Y esto es todo del Señor. Esto es todo del Señor. La verdad que a nosotros nos Gloria a Él. llena de gozo, nos Amén. llena de gozo y bueno, transmitir eso, que la obra para el Señor es esto, el gozo, la alegría, la paz, que solo de Él puede venir, cumpliendo con sus mandatos, con lo que Él nos envió a hacer, con sí. lo que nos mandó a hacer. Exactamente. En la obediencia seguimos aprendiendo que la obediencia es lo más importante a todo lo que Él nos mandó a hacer y a cumplir. Es lo más importante para Él es eso. Bueno, qué vivencias tremendas, Walter y Elisa, de todos los que les tocó vivir en esta zona del mundo. En todo este tiempo habrán pasado muchas experiencias, pero seguramente habrá alguna que no se la van a olvidar jamás. ¿Nos pueden contar? Bueno, sí, es una pregunta, una linda pregunta. Si hay algo que sí que no nos olvidamos. En realidad son muchas cosas, tendríamos que hablar y de tantas cosas que marcó realmente en nuestras vidas. Así es. Y que tiene que ver con el testimonio de aquellos que recibían lo que nosotros le estábamos compartiendo. Y entre ellos hay una joven adolescente que estuvo con nosotros por lo menos durante 3 años, recibiendo y compartiendo. Y el año pasado ella nos sorprendió porque un día muy temprano a la mañana nos tocó la puerta y nosotros estábamos como asustados, pensábamos que le había pasado algo y al verla decíamos, ¿qué le pasa? Porque estaba como conmovida, como muy inquieta. Desesperada, golpeando. Y rápidamente le preguntamos, bueno, ¿qué te pasa? Y nosotros ahí esperando y dice, el Señor me despertó esta madrugada y me preguntó si lo quería seguir. Y yo le dije, sí, quiero seguirte. Entonces anda, dice, y da un paso más, decirle a Walter y Elisa cuál es el otro paso que tenés que dar. Y la verdad que para nosotros fue algo tan... Cuando ella nos decía literalmente dijo, eso, sí. Era como wow. Y estar ahí nosotros y que tener ese privilegio de ver ese cambio, esa transformación tan fuerte, pero de manera directa. Ella estaba decidida. Sí, ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Yo le prometí y decía, lo voy a seguir, así que ¿qué hay que hacer? Sí. Y bueno, ese mismo día, en ese mismo instante preparamos todo y ella recibió al Señor y se convirtió, pasó por las aguas y desde ese día, bueno, siguió dando pasos hacia adelante de fe. Y es el día de hoy que nosotros estamos en contacto, seguimos en contacto con ella y con otros más también, que por supuesto todos tienen su testimonio, todos tienen su encuentro, todos tienen digamos, la alegría esa de haber llegado al Señor. Pero bueno, genuino, eso, ¿no? Sí, algo genuino, algo directo de parte del Señor y bueno, para eso nosotros, esa vez también fue un clic en nuestro ministerio. Bueno, qué interesante. Por razones de seguridad no estamos mencionando el país en donde Walter y Elisa están haciendo la obra. Ahora, ¿qué nos pueden decir del día a día mientras estaban en este lugar? Y contar un día a día allá, muy lindo
La verdad que apasionante porque nunca un día era igual al otro. Como decir, el Señor cómo nos enseñó, y esto la verdad que en mi caso trabajo mucho porque soy bastante programada o me gusta hacer programas, pero el Señor nos enseñaba que cada día tiene su propio afán. Y entonces cada día nos decía lo que teníamos que hacer. Generalmente constaba de que íbamos por las casas, teníamos reuniones en las casas de refugiados en Medio Oriente, que generalmente eran en su mayoría viudas y huérfanos. Y íbamos y hacíamos reuniones por las casas, y ahí ya venía, bueno, hablar de todo lo que nosotros estábamos viviendo, de lo que sabemos en su palabra que dice, y ahí venía ya una comida, una invitación a quedarnos a comer, a pasar la tarde, hasta si era por ellos, quedábamos a dormir ahí con ellos, porque son muy hospitalarios. Y bueno, nosotros siempre teníamos, gracias al Señor y a todos los hermanos y iglesias que apoyaban, teníamos siempre para poder ayudarles a ellos bolsas de mercadería. Entonces a veces también constaba los días de poder ir, ver sus necesidades, poder llevarles, y siempre una palabra de aliento y decirles: esto te manda el Señor, esto no es de parte nuestra, sino esto está viendo el Señor cómo te ama, por eso te manda esto. Y entonces era también siempre cambiar, digamos, un momento de, por ejemplo, a ver, ¿qué está necesitando esta amiga? ¿Qué está necesitando esta? Pero sin dejar de poner al Señor primero, que ese era nuestro objetivo. Así que todos los días eran diferentes, pero apasionantes a la vez. Así que gracias al Señor. Amén. Bueno, todo muy bueno, ¿eh? Realmente una gran bendición para sus vidas y para también la gente que está escuchando seguramente. Hace poco regresaron, ¿verdad? ¿Y ya están haciendo planes para el regreso? Bueno, sí, es una pregunta muy importante. Obviamente, nuestro corazón está siempre dispuesto a volver, pero en estos momentos, por cuestiones, digamos, que todos sabemos y entendemos también, no podemos hacer por ahora, decir o dar una fecha o dar digamos, una idea de cuándo sería, pero sí estamos nosotros, el Señor sabe que estamos dispuestos a que cuando Él nos diga, nosotros poder volver. Claro que sí, y para ver cómo está todo allá, la obra, la gente, bueno, es nuestro corazón, un pedacito de nuestro corazón está en ese lugar, porque bueno, el Señor es el que nos llevó, el Señor es el que nos proveyó de todas las cosas, así que obviamente sí, para nosotros es muy importante estar siempre dispuesto y esperando que el Señor dé la orden. Claro, y sí, lo que Él diga. Y si es otro país, otro lugar, también. Así que bueno, muchísimas gracias, Carlos, muchos saludos para todos. Sí, y la verdad que agradecemos mucho al Señor por también poder animar a todos. Quisiéramos aprovechar para aquellos que quieren de verdad entregar su vida con todo lo que significa, de dejarlo todo para ir por lo que Él nos manda a hacer. Adelante, hermanos, adelante, sí. Es lo mejor que pueden hacer en su vida. La verdad que el Señor se encarga, y el Señor te pone en vos esa satisfacción tan grande de obedecer lo que te pide hacer. Así que bueno, muchísimas gracias por poder también estar juntos hablando de su obra. Amén. Sí, hay algo que pudimos conocer de manera directa, es su fidelidad. Y entendimos que la forma es obedeciendo todo lo que Él dejó escrito, todo lo que Él nos mandó. Así es. Y Él ahí muestra su fidelidad hacia sus hijos. Nunca nos hizo faltar nada. Nunca nos hizo faltar nada, no nos hace faltar nada. Y es porque todo, absolutamente todo viene de Él. Bueno, muy interesante todos los que nos contaron en este día. Damos gracias al Señor por sus vidas
y por darnos este tiempo para el programa de Misiones en el Mundo. Dios les bendiga y hasta cualquier momento. Muchísimas gracias, los bendecimos. Y bueno, hasta otro momento, pastor, y un saludo para toda la audiencia. Desde acá, desde Corrientes, desde el río Paraná, y bueno, Para todos. para todos. Bendiciones. Y ya para el cierre de nuestro programa en el día de hoy, siempre nos gusta reflejar en este programa la multiforme gracia de Dios que bendice a tantos misioneros. Y todos estos pueblos del mundo que reciben esta bendición, porque cuando vamos a lanzar la palabra del Señor, realmente estamos lanzando un desafío al corazón, la mente, el espíritu de los habitantes de esos países donde cada misionero está haciendo la obra. Y como dice la palabra de Dios, vamos sembrando la preciosa semilla. Y la característica principal de la semilla es brotar. Es brotar y hacerse planta, árbol, volver a dar la nueva generación de semillas que seguirán haciendo el ciclo de la vida misma de todo árbol, de todo arbusto, el ciclo de bendición, el ciclo que Dios lo ideó de esta manera, y de esa manera vemos que el mundo está lleno de una hermosa vegetación, pero también podemos aplicarlo a la raza humana, a los animales que nos rodean. Es el ciclo que Dios ha dado para que el hombre realmente se desarrolle en medio de esta sociedad. La semilla que tú plantas en el lugar donde estás nunca se va a quedar inerte. Crecerá y será de bendición. De igual manera, la palabra de Dios nunca va a quedar inerte. Cuando tú la tiras, hay un desafío para cada hombre y mujer de este mundo en decir, acepto esta palabra o niego esta palabra. Cada determinación que tomemos va a hacer que el ciclo de bendición se corte o salga lanzado para ser realmente en tu vida el canal de la gracia que el Espíritu Santo quiere traerte. Que este día el Señor pueda florecer en tu corazón, pero también que seas de bendición a otros, largando esta preciosa semilla para que la gracia de Dios nunca se corte, nunca esté inerte. La gracia del Señor sea sostenido para bendecir a las naciones del mundo. Que Dios te bendiga. Nos vemos en nuestro próximo programa.